Hola, Hola, hola a todos y todas, ¿cómo están? hola, buenas tardes. Bien, ¿y usted cómo Hola, está? hola. Bien, bien, ¿se escucha bien? Voy a ponerme Sí, audífonos. se escucha bien. Sí, se escucha bien. ¿Me escucha súper bien? Porque hay muchas distracciones entre la construcción que hay 2 pisos más arriba y los perritos de afuera como que no nos distraigamos. Ya ver, todavía estamos a 16:30, vamos a esperar un minutito más para las personas que están llegando. Ya. Antes de empezar, vamos a hacer una prueba, a ver si se ven las cosas. ¿Se ve? Sí, se ve. Súper. Ya. Ya, entonces, ya estamos en la hora. Vamos a dar inicio a este taller 2.0 de papiroflexia modular. Les quiero dar las gracias a todos por su interés en participar, por asistir hoy día, por la confianza en este trabajo. Espero les sea útil para aplicar en el aula. Mi nombre es Estefanía Bravo. Yo soy licenciada en matemática, también profesora en matemática de la Católica del Paraíso, y actualmente soy candidata a doctora en matemática de la Universidad de Chile. Yo constantemente estoy haciendo cosas de difusión y también de matemática, y desde el 2016, de hecho, estoy haciendo cosas con papiroflexia, y como una forma de reinvención ante esta pandemia y el trabajo a distancia, que quise aportar desde la papiroflexia, otorgando una herramienta a través de, además del papel, de GeoGebra, para que ustedes puedan implementar en sus clases. Hola, bienvenidos a todos, a todas. Buenas tardes, buenas tardes. Y ahora que sigue llegando un poquito de gente. Hola, hola, los que se vienen uniendo. Ya, ahí creo que ya estamos. Está la sala de espera vacía, así que vamos a empezar. Perfecto. Bueno, para los que llegaron después, bienvenidos. Muchas gracias por su interés y su participación. Cualquier duda, por supuesto, me la pueden hacer al final o pueden levantar la manito del chat para... Hola, Carito. Hola a todos. Bueno, voy a aprovechar de saludar a mis colegas de Lima que están aquí acompañándome. Un saludo muy grande a todos. Bueno, y al final del taller les quería pedir si podían activar las cámaras para sacar una fotito y tener un registro del taller. El taller tiene duración aproximadamente entre hora y hora y media, y vamos a ir evaluándolo como va surgiendo en el camino. Ya. Empecemos entonces. Voy a empezar a grabar. Ok. Bueno, como empecé a grabar, voy a volver a saludarlos a todos y darle la bienvenida al taller de papiroflexia modular llamado Doblando Papel Aprendo Geometría. El objetivo general de este taller es reconocer la papiroflexia modular como un recurso didáctico en el aula,
Sus objetivos específicos son recordar la clasificación de poliedros, conocer qué es la papiroflexia modular, sus orígenes y caracterizaciones, construir el módulo 1B, identificar tipos de polígonos, semejanzas y congruencias, implementar el uso del software GeoGebra en papiroflexia y por lo tanto en elementos geométricos, construir poliedros mediante ensamblaje de módulos 1B. Bueno, los contenidos que vamos a abordar durante esta charla son polígonos, sobre ello las figuras semejantes y congruentes, la rotación, la traslación, la homotesia, en relación a los poliedros, la clasificación, los vértices, las caras, las aristas, y con respecto a la papiroflexia modular, un poco de su historia, tipos y el módulo 1B en particular. Bueno, vamos a dividir este taller en 3 secciones. La primera sección va a tratar sobre las características, las definiciones y clasificaciones de poliedros. Un pequeño recuerdo más que nada para que tengan registro y después lo puedan repasar o introducir con sus estudiantes. Luego, sobre la papiroflexia modular, orígenes, definición, etc. En la sección 2 vamos a presentar el módulo 1B y cómo se construye. Y también el análisis geométrico utilizando el software GeoGebra. Y por último, en la sección 3 vamos a abordar el ensamblaje o acoplado de los módulos, analizando los poliedros que vamos a elaborar. Bueno, los contenidos previos requeridos son básicamente los elementos geométricos asociados a los polígonos, como vértices, lados, clasificación, segmentos. Esta actividad es súper versátil porque se puede adaptar, como yo les había contado antes, desde cuarto básico a cuarto medio. La manera en que ustedes la van a presentar va a depender de los contenidos previos que tengan los estudiantes, del nivel y del objetivo de la actividad. O sea, por ejemplo, cuando hablemos de traslación, podemos hablar de un movimiento, de una superposición de figuras, podemos hablar o bien de figuras coincidentes o de figuras congruentes. O sea, el lenguaje en el que ustedes van a realizar la actividad va a depender del nivel. Eso tiene que adecuarse a su objetivo de clase y donde estén ejecutando. Por eso que esta presentación va enfocada a verlo como una herramienta y su tarea va a ser como adaptarlo a el nivel o el curso. Entonces, algunos objetivos de aprendizaje que pueden ser vinculados a la actividad son los siguientes. Bueno, tomé como referencia los objetivos de aprendizaje enmarcados en el Currículum Nacional de Chile. Si hay algún amigo de otro país, aquí están destacados los conceptos que están relacionados a esos objetivos. Pero en este momento están enmarcados con la presentación de curriculumnacional.cl. Por ejemplo, en nivel escolar de cuarto básico tenemos el objetivo de aprendizaje número 17, que aborda sobre las simetrías, identificando figuras simétricas 2D, creando figuras de simetría 2D, etc. El objetivo de aprendizaje 18, que habla sobre trasladar, rotar y reflejar figuras 2D. En quinto básico tenemos el objetivo de aprendizaje 18, que habla sobre congruencia. El objetivo de aprendizaje número 13 en sexto básico, que habla sobre la superficie de cubos y paralelepípedos. En séptimo básico tenemos el objetivo de aprendizaje número 12, en donde aborda objetos geométricos como líneas perpendiculares, paralelas, bisectrices, alturas de triángulos, cuadriláteros, triángulos y cuadriláteros congruentes, etc. En octavo básico tenemos el objetivo de aprendizaje 14, el cual aborda rotaciones, traslaciones y reflexiones en el plano. Por lo tanto, podemos enmarcar esta actividad que vamos a ver en GeoGebra en el plano. Y tendríamos una actividad para octavo básico. En primero medio tenemos lo relacionado a homotesia, y en tercero y cuarto, todos aquellos relacionados con geometría 3D, en la construcción de los polígonos. Bueno, ¿qué aprender en este taller? Antes de empezar con esto, les quiero comentar que al final de la charla yo les voy a dar un link de una carpeta Drive en donde va a estar este PDF, esta presentación en forma PDF, y también el PowerPoint, porque así sus estudiantes la van a poder manipular. También están los links de los videos y del archivo GeoGebra al cual van a poder acceder de forma online.
Ya. ¿Qué aprenderás en este taller? Aprenderás qué es la papiroflexia modular, sus orígenes y la construcción de piezas, que vamos a llamar módulos de Sono B. Con ella podrás formar muchos poliedros. ¿Qué necesito? Papeles cuadrados. El tamaño del lado del cuadrado, lo ideal es que sea de 10 a 16 centímetros. Claramente puede ser más o menos, pero esta es mi sugerencia para que sea más sencilla su manipulación a la hora de ensamblarlo. Y una regla de 10 centímetros, o bien puede ser también un trozo de hilo o cualquiera que me permita comparar como tamaños. Esta es opcional, pero sí es una buena herramienta para que puedan ir descubriendo el camino cuando están construyendo el módulo. Mi recomendación es reciclar, ya sea guías de años anteriores, pruebas y todo, porque queremos fomentar el reciclaje dentro del alumnado. Incluso aquí yo tengo pruebas de años anteriores que todavía tienen algunas lágrimas de estudiantes, no son guías de años anteriores, que las reciclé para hacer mi poliedro. Bueno, vamos a recordar un poco qué es un poliedro. Un poliedro lo podemos definir sencillamente como un cuerpo geométrico cuyas caras son polígonos y encierran un volumen finito. Está compuesto por caras, aristas y vértices. Las caras son los polígonos que forman o limitan un poliedro. Las aristas son los segmentos de línea en donde se encuentran las caras, y los vértices son los puntos extremos de las aristas, o también podemos decir que son los vértices de los polígonos que forman las caras. Sí, estas son definiciones sencillas que sirven para introducir el concepto de poliedro. Ahora, una actividad introductoria puede ser el análisis de un cuerpo. Aquí yo puse uno bastante sencillo, que es un cubo, y donde los estudiantes deben contar cuántas caras, cuántas aristas, cuántos vértices tiene. Nuevamente esto va a ir dependiendo del nivel. Si un cubo es demasiado sencillo, podemos pasar a otras figuras, como las que están acá, ¿sí? Lo interesante de esto es que, como en la presentación en PowerPoint es interactiva, me permite rotar y descubrir cómo son estos cuerpos. Así puedo contar cuántas caras tiene, cuántos vértices tiene, etc. En la carpeta también va a estar esta presentación en donde ustedes van a poder enviar esta misma imagen a los estudiantes, ¿sí? Todos estos cuerpos se pueden rotar, mover, para que puedan analizar cuántas caras, cuántos vértices tienen, ¿sí? La pirámide, todos. Bueno, estas figuras en 3D interactivas se pueden ver o se pueden manipular teniendo el PPT, o sea, usando el Microsoft PowerPoint. Si no todos tienen acceso a tener PowerPoint, entonces otro recurso que también me permite manipular estos poliedros es esta página web que yo les tengo aquí linkeada, en donde, voy a mostrársela, ¿se ve? Que es esta página que está acá, en donde hay un montón de poliedros. Yo puedo elegir uno cualquiera, por ejemplo, ya, será muy fácil, y lo puedo mover para analizar sus vértices y sus caras, ¿sí? De hecho aquí se puede truncar, hay otras cosas entretenidas que se pueden hacer. Y para acceder a esta página solamente basta tener internet, no es necesario ni inscribirse, ni tener ni descargar un programa, ni registrarse, nada. Así que es bastante completo y de fácil acceso. Ya. Entonces, empecemos con, si ya esta es una actividad introductoria, que ahí ustedes le van a adecuar, dependiendo de su objetivo de la clase y de su nivel. Podemos entrar entonces ahora al criterio de clasificación de poliedros. Como ustedes ya saben, hay un montón de criterios, solamente yo seleccioné los que son más pertinentes a esta presentación y a la actividad, ¿sí? Ahí pueden ustedes restringir o agregar algunos más que les parezca interesante. El primero y el más clásico de todos es la clasificación según el número de caras, ¿cierto? Por ejemplo, si tiene 4 caras, le llamamos tetraedro, si tiene 5, le llamamos pentaedro, y así sucesivamente. O sea, en realidad lo que hacemos es llamarlo según la letra griega, más la terminación edro, que significa cara. Entonces, si traducimos, por ejemplo, la palabra tetraedro, tetra es la terminación griega para describir 4, y edro para describir cara, por lo tanto, simplemente aquí estaríamos diciendo 4 caras.
también lo podemos clasificar según su convexidad. Entonces vamos a decir que un poliedro es convexo si todo segmento de recta entre las caras está dentro del poliedro. O sea, yo tomo dos puntos cualquiera y esa unión debe estar dentro del poliedro. Y vamos a llamarlo cóncavo cuando no es convexo. Por ejemplo, esta figura que está acá, si yo uno, por ejemplo, estas dos puntas, ese segmento de línea va a estar afuera del poliedro. Por lo tanto, este es un poliedro que es no convexo o cóncavo. También lo podemos clasificar por su regularidad. Vamos a decir que un poliedro es regular cuando sus caras son polígonos regulares congruentes y todos los vértices tienen el mismo orden. Por ejemplo, este de acá, este vértice tiene orden 3, ya que hay 3 caras adyacentes a él. Y todas sus caras son pentágonos regulares. Y va a ser irregular como cuando es su complemento, o sea, cuando no es regular, como este que está acá. También lo podemos clasificar según sus caras. Por ejemplo, un poliedro de caras regulares, ojo, es de caras regulares, no es lo mismo decir que regular. Un poliedro de caras regulares es aquel que tiene solo polígonos regulares en sus caras, como por ejemplo este que está acá, tiene solamente triángulos equiláteros y cuadrados. Y también tenemos aquellos de caras uniformes, en donde todas sus caras son congruentes entre sí. Y por familia, bueno, aquí sí que tendríamos para rato, pero yo seleccioné estas dos porque son las que me parecen más interesantes y que van acorde a la actividad, que son los prismas, los cuales constan de dos caras iguales y paralelas llamadas bases, y de caras laterales que son paralelogramos. Y los estrellados, que estos son los menos usuales, son aquellos que proyectan en su cara un cuerpo piramidal. O sea, en cada cara se le pega una pirámide, de base igual al número de lados que tiene la cara. Esta pirámide puede ser proyectada hacia adentro o hacia afuera del poliedro. Lo más usual es que sea hacia afuera. Y por eso se llaman así estrellados, porque tienen como una forma de una estrella. Aquí hay ejemplos de cómo se proyectan esas caras. Los voy a poner de nuevo para que puedan ver cómo se proyectan las caras de estos poliedros. Por ejemplo, este es un octaedro, ¿sí? O sea, de 8 caras, donde son caras triangulares, y en cada cara triangular se proyectó una pirámide de base triangular. Y aquí un dodecaedro, que exactamente lo mismo, perdón, es para que vean de nuevo la interacción. En cada cara se pegó una pirámide de base pentagonal. Así se forman los poliedros estrellados. Ya, entremos de lleno ahora a la papiroflexia. Bueno, ¿qué es la papiroflexia modular? Usualmente me preguntan cuál es la diferencia entre la papiroflexia u origami. Bueno, en realidad significan exactamente lo mismo, solo que en dos vocablos distintos. Papiroflexia viene del vocablo latín y origami de los vocablos japoneses. Entonces, pero las dos significan literalmente doblar papel. Y esta es un arte que consiste en el plegado de papel sin el uso de tijeras ni pegamento para obtener figuras de formas variadas. Se puede clasificar, en realidad se puede clasificar en muchas, pero quise destacar estas dos, que es la papiroflexia modular, que es la que nos compete con respecto a esta presentación, y la tradicional, que es la típica grulla o todos los elementos que se pueden construir a partir de un solo papel. Ahora, ¿qué es la diferencia de la papiroflexia modular de la papiroflexia tradicional? Bueno, este tipo de papiroflexia consiste en hacer figuras utilizando varios papeles. Estos papeles dan lugar a los que llamaremos módulos, que son piezas individuales. Y cada uno de estos módulos tienen aletas o solapas y bolsillos que se usan para ensamblar entre sí. O sea, cada aleta va a ir introducida en una solapa y así vamos a ir armando figuras. Aquí algunos ejemplos de diferentes figuras que se pueden construir utilizando papiroflexia modular, y si se fijan todos ellos son distintos porque todos ellos, para la construcción de todos ellos, se usa un módulo distinto. Ahora, como yo les decía, pueden haber muchos tipos de módulos, pero estos los podemos clasificar por lo que se puede evidenciar visualmente que forman. Se pueden entonces clasificar basados en aristas, en vértices y en caras. Por ejemplo, este que está aquí, notoriamente lo que enfoca, ¿cierto? Lo que remarca son las aristas del poliedro. Aquí los vértices
y aquí las caras. De hecho, esta es una fotografía de uno de los poliedros que vamos a aprender a construir, que utiliza 12 módulos Sonobe. ¿Cuáles son los orígenes de la papiroflexia modular? En particular, el origen de la papiroflexia modular se sitúa en Japón mediante lo que llaman kusudamas. La palabra kusudama significa bola de medicina, literalmente esa es la traducción. Y hasta principios del siglo XVIII se regalaba una bolsa con hierbas medicinales y maderas fragantes. Esta bolsa estaba cubierta de flores y el quinto día del quinto mes se colgaba con unos hilos de diversos colores, justamente atrás de la puerta, para ahuyentar los malos espíritus y las enfermedades. Aquí algunas fotitos. Bueno, esta tradición se perpetuó como ornamento dentro de las casas y juguetes para los niños. Actualmente se utiliza casi exclusivamente como elemento decorativo. Ustedes pueden fijarse en las celebraciones de Japón, siempre van a tener de este tipo de ornamento para de forma decorativa. De hecho, en las casas suele haber de forma decorativa aún esto. Ya no tiene toda esta cosa religiosa medicinal, sino que pasa a ser como parte de la tradición y como elemento decorativo. Bueno, pero no solamente para decorar sirve, sino que hay diferentes aplicaciones en particular de la papiroflexia modular. Por ejemplo, en el diseño y la moda se ha utilizado incluso para el diseño de ropa vanguardista, como esta que está acá, o para accesorios que ahora son de decoración para la casa. Bueno, yo estoy pensando en hacerme una parecida para colgar en mi lámpara. Con respecto a esto es muy interesante, en la robótica y la nanotecnología se han construido, bueno, está en proyecto todavía, no sé cómo va eso, un proyecto de una pastilla en donde dentro iría un chip, como un robot pequeño, que está basado en la, comillas, tecnología de la papiroflexia, la cual va a tener quizá en el futuro, va a tener la oportunidad, la posibilidad de operarnos una vez consumida esa cápsula. Es muy interesante y uno diría que simplemente el origami es algo decorativo, pero tiene mucha aplicación en lo que es en la ciencia. También en el arte, bueno, aquí es sabido que hay muchos artistas, de hecho hay muchos matemáticos que son artistas, todos estos que están acá son personas que son científicas que se han dedicado también al arte mediante la papiroflexia, ¿sí? Quiero destacar entre ellos a Rodrigo Gamón, que es un ex académico de la Universidad de Chile que actualmente es constructor de esta escultura y ha tenido bastante éxito y exposiciones al respecto con sus obras que utilizan más de 1000 papeles para la construcción. Bueno, y claramente también en la geometría, porque aquí la utilizamos para analizar los poliedros, también a veces los pliegues nos dan respuesta a ecuaciones, etc. Esa es la aplicación dentro de la matemática, y que uno claramente lo esperaría un poco más. Bueno, entremos entonces de lleno al módulo Sonobe. A mí me gusta, bueno, como les contaba, hay un montón de módulos, pero para mí el módulo Sonobe es uno de los, no quiero decir mejores porque no hay como una escala, pero es bastante robusto para poder enseñar a los niños mediante la manipulación, ya que es fácil de ensamblar y hay otros que son un poco más delicados, entonces hay que tener mucho más motricidad fina. Entonces este módulo es bastante robusto y permite que los niños incluso más pequeños puedan manipularlo de mejor forma. ¿Sí? Bueno, acerca del módulo Sonobe, existen dos posibles creadores, que es Tochi Takahama y Mitsunobu Sonobe. Ambos son miembros del grupo de origami Sosaku de 1967 y han publicado varios libros juntos. Bueno, este módulo salió publicado en un libro por primera vez en el año 1968 y se le atribuye a Sonobe porque él propuso un cubo hecho con estos módulos y por lo tanto, como esta figura de cubo estaba construida por Mitsunobu Sonobe, se le atribuyó a él la construcción del módulo, pero en realidad no se sabe cuál de los dos es el verdadero creador. Como ya les había dicho antes, es un módulo de tipo cara y se construye por medio de un papel cuadrado. Y con eso se pueden construir poliedros como estos que están acá, que yo les estoy mostrando. Bueno, entonces, ahora vamos a ir a la construcción del módulo. Entonces, los invito a todos que tengan sus papeles a la mano. ¿Sí? Súper. Si alcanzan a construir más de uno, fantástico.
pero los que están recién introduciéndose al mundo de la papiroflexia, voy a reproducirlo de forma lenta primero. Entonces, este video lo subí antes de ayer a la red, pero está con acceso a cualquier persona, así que también como está el link puesto en la presentación, ustedes van a poder simplemente después mostrarlo. Y aquí le voy a sacar la música para poder ir explicándolo al mismo tiempo. Entonces, tomamos el papel y lo doblamos a la mitad. Los pliegues siempre hay que marcarlos bien para que después sea más fácil el ensamblaje, si no quedan gorditos y cuesta ensamblarlos entre ellos. Entonces, si nos fijamos, cuando lo abrimos queda un segmento de línea marcado dentro del cuadrado. Entonces lo que hacemos es llevar el segmento paralelo derecho y lo llevamos hacia el centro. Hacemos lo mismo con el otro lado. Llevamos el segmento paralelo izquierdo y lo llevamos al segmento de línea marcado por el primer pliegue. Marcamos bien. Nos damos cuenta que va a quedar una forma rectangular, un cuadrilátero que va a parecer como una puerta de 2 manillas, ¿verdad? Perfecto, entonces tenemos este rectángulo y lo doblamos a la mitad. Marcamos bien el pliegue. Lo que va a separar esta forma rectangular en 2 cuadriláteros, ¿verdad? Voy a ponerle pausa para que ustedes los puedan distinguir. Aquí este pliegue dividió el rectángulo en 2 cuadriláteros. Vamos a llamarlo cuadrilátero de arriba y cuadrilátero de abajo. Un poco ingenioso el nombre, pero sirve, es útil, es funcional. Entonces, el próximo paso va a ser llevar el extremo izquierdo de arriba hacia su vértice opuesto con respecto al cuadrilátero de arriba. Marcamos bien. Podemos dar cuenta que formamos un triángulo. Ahora hacemos lo mismo, pero con el extremo inferior derecho lo llevamos al vértice opuesto del cuadrilátero de abajo. Entonces ahí nos quedó otro triángulo. Si se fijan, las rectas que obtuvimos, los segmentos de línea que obtuvimos en los dobleces son paralelos entre ellos, ¿sí? Entonces, si me quedó un trapecio otra figura, entonces algún pliegue hicimos mal. Así que fíjense que estos segmentos de línea marcados por los triángulos, que en realidad van a representar la diagonal de estos cuadriláteros, tienen que ser paralelos entre ellos. Ya. Entonces, cuando abrimos la figura, después de hacer estos pliegues, podemos evidenciar que quedaron 2 figuras triangulares, ¿sí?, como aletitas que quedaron sobrando. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a marcar este pliegue y la vamos a doblar hacia adentro. Y lo que correspondía a la puerta derecha del rectángulo va a quedar adentro de esa puerta. Lo mismo hacemos con el otro triángulo pequeño de abajo, que está suelto ahí. Entonces, abrimos la puerta izquierda, marcamos el pliegue correspondiente a este triángulo y cerramos. Entonces ahora solamente me va a quedar marcada estos triángulos en el fondo. Y ahora viene el paso difícil. Sabíamos que al doblar por la diagonal del cuadrilátero superior se forma un triángulo. Entonces lo que vamos a hacer es doblar el triángulo antes de poner lo que decíamos que era la puerta derecha de la figura rectangular.
Entonces el triángulo va a quedar hacia abajo. De nuevo, para los que no alcanzaron a ver. Estaba así, ¿cierto? El doblez del triángulo. Lo abrimos. Abrimos el trapecio correspondiente a la puerta derecha. Cerramos. Y el triángulo ahora va a estar por abajo de esta figura. Ahora queremos hacer lo mismo con el otro triángulo. Pero si se fijan está atascado porque está presionando este papel. Entonces lo que hacemos es levantar suavemente y ingresamos el triángulo hacia adentro, igual como hacer una caja. Nuevamente, levantamos un poco el papel desde abajo y metemos hacia adentro el triángulo. Y queda este cuadrilátero de esa forma, con estos pliegues y con estos bolsillos, que vamos a remarcarlos después. Por el otro lado está liso, ¿cierto? Por este lado se pueden identificar 4 segmentos o 2 segmentos intersectados. So, lo que vamos a hacer ahora, si ponemos la parte lisa hacia arriba, nos podemos evidenciar que están marcados 2 triángulos, ¿cierto? Este que está acá arriba y este que está acá abajo. So, lo que vamos a hacer es unir los 2 lados del triángulo que indiqué ahí, de esta forma. Hacemos lo mismo con la otra. Ese lado del triángulo lo vamos a llevar al otro lado del triángulo. De esta forma y marcamos bien. Finalmente podemos evidenciar que nos va a quedar aquí un cuadrilátero que tiene un segmento marcado por un lado y 4 por el otro, o bien 2 que se intersectan. Entonces vamos a marcar, vamos a hacer un último doblez con los 4 segmentos hacia arriba y vamos a marcar la diagonal generada por los dobleces finales que hicimos, para que quede algo como esto. Entonces, estos triángulos que estoy indicando en el video son los que llamaremos aletas, y aquí por donde meto el dedito, son aquellos que denominaremos bolsillos. Y así nos queda nuestro módulo. Ya. Voy a dejar de compartir para ver cómo les fue con eso. Ya. ¿Dudas en la construcción? ¿Hubo algún paso en que se perdiera? ¿Todo bien? Yo me perdí en la última parte, en el último doble, si lo podrías repetir, por favor. En el Fue muy último. rápido. Perfecto. Sí. Repetimos. Igual, me perdí en la última parte. No supe si lo doblé bien. Estaba hasta ahí. Entonces, no se preocupen que lo vamos ya. Entonces estábamos ahí. ¿Estoy compartiendo? Ya. Poníamos hacia abajo el módulo, o sea, dejando la parte lisa hacia arriba. Entonces, de este cuadrilátero podríamos remarcar 2 triángulos utilizando esta diagonal. ¿Sí? Lo que hacemos es, este lado, vamos a llevarlo a esa diagonal. Así. Ah, está bien. Ya, está bien lo que hice. Lo mismo con el otro, vamos a juntar, de hecho, si se fijan aquí hay un triángulo. Entonces, este lado del triángulo lo vamos a juntar con este lado del triángulo, porque lo vamos a llevar al mismo sector. Si se fijan durante la construcción, traté de no decir muchas palabras técnicas respecto a que, no sé, es un triángulo de tal tipo o de tal tipo, porque la idea es que las indicaciones sean lo menos explícitas posible respecto a la geometría, porque la idea es que después hagamos esas preguntas. Y después entonces doblamos el cuadrado por la mitad. Ya. Entonces, si todos alcanzaron a construir uno, les voy a dar un minuto más, voy a poner el video de nuevo para que alcancemos a construir otro más y veamos cómo se ensambla, ¿ya? Voy a volver a poner el video
No voy a hablar ahora para que ustedes lo puedan ir viendo. Estaba corriendo mi lista de YouTube. Ya. Compartir con sonido de computadora. Voy a aumentar la velocidad porque ahora, como ya saben los pasos, ya saben bien cómo ensamblarlo. Ya. ¿Cómo les fue? ¿Muy rápido o estuvo bien? Ya, fantástico. Estuvo bien. Súper. Ahora sí, si tienen al menos 2, entonces estamos al otro lado. Ahora, si tienen 3, fantástico, porque va a ser mucho más fácil en la hora de ensamblarlos. Perfecto. Súper. De ahí les voy a dar un par de minutos más para que cuando al momento de ensamblar tengan uno más para poder hacer una figura. Mientras, ahora que ya vimos cómo se ensamblan, déjenme compartir pantalla. Aquí estamos. Ya. Me quedo atrás, aquí estamos. Ya. ¿Se ve? Ya. Entonces aquí hay un diagrama de los pasos, por si lo olvidamos.
en donde están indicadas con letras los pliegues o puntos representados por segmentos, ¿cierto? Los vértices por letras, de cómo construimos este módulo. Entonces, la idea es que ahora podamos, bueno, aquí está el módulo, ¿cierto? Este es el resultado. Estos triángulos que están acá son lo que llamamos aletas. Estos que están aquí, ¿cierto? Donde podríamos meter el dedito, son los bolsillos. Y lo que vamos a hacer ahora es analizar la geometría de la construcción del módulo. Entonces, antes de pasar a la parte de GeoGebra, la idea es que podamos responder algunas de estas preguntas. Entonces, yo en general me gusta más cuando los estudiantes experimentan y luego sacan conclusiones, pero ustedes también pueden ir dándole las indicaciones, diciéndole, estas son rectas paralelas, este es un triángulo, este, no sé. Ahí pueden ir indicando las figuras, los tipos de segmento y todo. Pero si se fijan, la instrucción que yo di en general era muy general, como diciendo segmento, cuadrilátero, porque algo fácil que tiene 4 lados, o triangular porque tiene 3 lados. Para que la idea es que, dependiendo claramente al nivel en donde ustedes apliquen esta actividad, hagan las siguientes preguntas, adecuándolo al objetivo de aprendizaje y al nivel según los conocimientos previos. Por ejemplo, ¿qué figuras geométricas puedes reconocer? ¿Qué tipos de triángulos puedes reconocer? ¿Qué tipos de cuadriláteros puedes reconocer? ¿Cómo se relacionan los triángulos que puedes identificar? ¿Qué tipo de segmentos identificas en la figura? ¿Qué relación entre áreas de polígonos identificados puedes establecer? ¿Qué puntos medios puedes identificar con respecto a qué segmento? Bueno, estos son algunos ejemplos de las preguntas que claramente van acorde a el objetivo que quiero establecer en la actividad. O sea, por ejemplo, ¿qué otros elementos reconoces? ¿Qué otros elementos puedes identificar? ¿Qué otras relaciones entre características o elementos puedes deducir? Todas esas preguntas podemos incluirla como una actividad de exploración. Entonces ahora me gustaría que algunos de ustedes pudieran responder algunas de estas preguntas. O sea, ¿hola? Emanuel, sí te escuchamos. Sí. Bueno, ahí se pueden reconocer el cuadrado específico del papel, ¿cierto? Algunos cuadrados que se van formando a través de la figura del módulo, también rectángulos, algunos triángulos, algo así se refiere, ¿no? Exacto, perfecto. Esas son todas las figuras geométricas. Súper, muchas gracias, Emanuel. También podemos hablar de tipos de triángulos. ¿Qué tipos de triángulos pueden identificar ustedes? Triángulo, rectángulo. Perfecto, triángulos, rectángulos. Sí, triángulo, Isósceles, rectángulo. no sé si decir isósceles en realidad, porque por lo que veo, creo que hay algunos que tienen dos lados iguales en realidad, que son Ya, entonces, rectángulos, pero a la vez isósceles. perfecto. Tenemos triángulos, rectángulos, isósceles. Lo vamos a poder comprobar si son o no son isósceles, son o no son rectángulos por medio de GeoGebra. Pero es una buena premisa, súper bien. También Tiffy, podemos... disculpa. Díganme. También podemos identificar trapecios. Perfecto, ¿cierto? Trapecios, romboides, ¿cierto? Hay un montón de otras figuras. Podríamos decir cuadriláteros en general, ¿verdad? ¿Verdad? Varios tipos Súper de bien. cuadriláteros. Ahí tenemos para identificar varios tipos de cuadriláteros y varios tipos de triángulos también. Súper. Entonces, ahora vamos a hacer pruebas visuales de todo lo que ustedes me están describiendo. Entonces, para eso vamos a usar el software GeoGebra. Entonces, en la presentación, que se quiere pegar, aquí yo les tengo incluido este link. Ustedes teniendo el link, yo les voy a compartir, o sea, como está, les voy a compartir la presentación, entonces simplemente ustedes apretan el link y van a llegar a la página donde está este elemento. Bueno, ¿por qué GeoGebra? Porque no necesita descargarse, simplemente necesita una conexión a internet, no, es gratis, así que es un software súper amable. Bueno, yo aquí ya lo tenía abierto, pero no tengo tantas cosas abiertas. Es el mismo. Y aquí ya tengo los deslizadores puestos. Bueno. Ya. Este lo quiero dejar en 0. Al tiro les comparto pantalla. Estoy arreglando el link de GeoGebra. Ya. Entonces, voy a dejar de compartir porque
compartí solamente el PPT, ahora les voy a mostrar, voy a poner pantalla, así no hay problema cuando nos desplacemos. Ya, entonces el link de GeoGebra los va a llevar a esta figura que está acá, que representa el papel cuadrado con el que empezamos a trabajar desde un inicio. Voy a ver el chat, a ver si hay alguna duda antes de empezar. Súper, gracias, Julio. Te pasaste. Sí, ahí está por si lo quieren ver en vivo. Pero mientras, mejor tenerlo aquí en vivo para que vayan viendo los movimientos y todas esas cosas. Ya, entonces empecemos con el análisis mediante GeoGebra. Vamos a ir como interpretando los pasos de la construcción del módulo. Entonces empezamos con el cuadrado. Entonces, lo primero que hacemos es doblar por la mitad este cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que marcamos? Los puntos E y F, que son puntos medios de los segmentos AD y BC. Y luego marcamos el pliegue, lo que determina este segmento, EF. Hacemos exactamente lo mismo cuando llevamos el segmento DC hacia EF y AB también hacia EF. O sea, marcamos los puntos medios, marcando ese pliegue, ¿cierto? Que va a ser un segmento dentro del cuadrado, y lo mismo con el otro, ¿cierto? De esta forma. Entonces, si se fijan, los pliegues, lo que obtenemos por medio de estos pliegues son rectas ¿de qué tipo? Entre ellas, ¿cómo son estos segmentos? Perfecto, paralelas. Perfecto, ¿cierto? Hay muchas formas de cómo demostrar esto. Podemos demostrarlo, o sea, por ejemplo, a partir de medir estos segmentos y ver que como entre dos puntos pasa una única recta, construir una prueba visual. También hay muchas herramientas que nos da GeoGebra para poder comprobarlo. Podemos trazar una paralela y ver que coinciden. También hay este que me encanta, que uno le pregunta la relación, ¿sí? Entonces, ¿qué relación tienen estos elementos? Entonces, por ejemplo, pregunto cómo son estos dos, y me dicen tienen igual longitud, y además son paralelas. Entonces, todas esas herramientas de GeoGebra nos van a ayudar para convencer a los estudiantes de lo que estamos haciendo. También podemos utilizar la medición de ángulos, ¿cierto? Que está en la parte de medición, si no me equivoco, aquí. La parte de medición, y yo puedo decir cuánto mide el ángulo que está aquí, por ejemplo. ¿Sí? Y me van a dar los 90 grados entre las rectas. Ya. Ahora. Más abajo. También podemos darnos cuenta que si marcamos un rectángulo definido por ABHG, ¿cierto? Que es uno de los 4 rectángulos generados por los 3 pliegues, con respecto a los otros rectángulos, ¿cómo es? Perfecto, ¿cierto? Son congruentes. Podemos hacer una prueba visual mediante el desplazamiento, ¿cierto? Utilizando el deslizador de acá, para superponerlos y verificar que son cuadriláteros o rectángulos congruentes. Bueno, ya sabemos que son rectángulos porque ya sabemos que son paralelos entre sí. Por lo tanto, tienen ángulos de 90 grados. Y visualmente podemos notar que tienen distinta medida, entonces son rectángulos. Entonces, lo interesante es que podemos hablar de este movimiento del rectángulo como una verificación por superposición de figuras, y decir, estos elementos coinciden. Podemos hablar de una congruencia, y también podemos hablar de traslaciones, e incluso podemos hablar de multiplicación de vectores. O sea, ¿cómo es esto? Aquí, si se fijan, cuando yo lo definí, el vector que utilicé es el vector generado por E menos G, y a medida que se va moviendo, si yo tomo como elemento de traslación el vector que multiplica este elemento, este vector, por este número C del deslizador, vamos a ir viendo cuando lo multiplico por 1, ¿cierto? Cuando lo multiplico por 2, cuando lo multiplico por 3. Entonces, a partir de este mismo ejercicio podemos hablar sobre traslación de vectores y multiplicación de vectores por un escalar. Agua. Ok. Entonces,
Ahora si yo dejo este que está acá, lo voy a dejar con C igual a 1 para que quede justo aquí. Porque además, lo que hacemos cuando llevamos AB y de C hacia el centro, hacia este segmento, es obtener un rectángulo. Podemos ya decir que es un rectángulo porque sabemos que son paralelos. Pero este rectángulo también tiene la característica que lo podemos trasladar. De nuevo podemos usar lenguaje de traslación por vectores, por un vector en particular, multiplicación de vectores, o bien solamente superposición de figuras, y para decir que son coincidentes o congruentes. Pero por ejemplo aquí tengo D que se mueve de menos 1 hasta 1, que es mi deslizador, que va a mover utilizando el vector, aquí utilicé ese vector, y se va a deslizar mediante W por D. Entonces, si se fijan, voy a borrar el otro para que el otro vector para que no se superpongan y puedan ver cómo se mueve. Ya. Entonces, si se fijan, cuando lo multiplico por menos 1, cambia de dirección, ¿cierto? Y hacia el otro lado mantiene dirección. Podemos analizar cómo es su traslación, cómo se mueve, y además podemos verificar que son congruentes con respecto a dos de esos rectángulos pequeñitos, porque cuando los superpongo, esos dos triángulos verdes adyacentes tienen la misma área. Entonces aquí podemos hablar de proporción de áreas. O sea que, por ejemplo, el naranjo tiene la mitad del área que el cuadrado inicial, y el verde tiene la mitad del área con respecto al naranjo, pero solamente un cuarto respecto al cuadrado inicial. Entonces aquí podemos hablar sobre proporciones, sobre áreas, sobre razón, etc. Ya. Había una corriente de eje. Ya, entonces ahora voy a borrar el cuadrado porque ya estamos trabajando con el rectángulo generado por los tres dobleces. Entonces, doblamos este rectángulo, borramos este que está aquí, borramos el vector para que no nos distraiga de los siguientes pasos. Y también vamos a borrar este que se traslada mediante nuestro D. Ya. Entonces con esa figura ahora estamos trabajando, que es la que se genera al hacer los tres primeros dobleces. Luego lo que hacemos es doblar por la mitad este rectángulo. Entonces al doblarlo por la mitad, lo que hacemos es marcar el punto medio K, el punto medio L, ¿cierto? Porque juntamos G con H y por lo tanto ese punto que marcamos acá y acá van a corresponder a puntos medios, ya que la distancia desde H hasta K es igual a la distancia de K hasta G. Lo mismo por el otro lado. Entonces lo que hacemos es generar este segmento, ¿cierto? Con el pliegue de cuando doblamos por la mitad del rectángulo. A su vez aquí generan dos cuadriláteros. ¿Cómo son estos cuadriláteros? ¿De qué tipo de cuadriláteros son? Cuadrados. Cuadrados, ¿cierto? Eso lo podemos comprobar por la relación anterior que hicimos con respecto a las proporciones que existen entre su área. Bueno, eso lo pueden hacer los estudiantes mediante proporciones, ¿cierto? Hacer el cálculo, o si no tienen la herramienta o todavía no creen o quieren hacer una prueba visual, podemos comprobarlo mediante, no sé, podemos hacer, por ejemplo, la medición. Medir cuánto mide este mide 8, siempre me queda el 8 ahí tapadito. Vamos a moverlo, ahí está el 8 para que me crean. Hacia arriba, para que no se vaya el K. Y entonces si ese mide 8 y K era punto medio, cada uno de estos segmentos mide 4 y ese mide 4. Entonces tenemos que el de arriba y el de abajo corresponden a cuadrados. También podemos verificarlo mediante sus ángulos, que tienen ángulos rectos, etc. Y va a depender de cómo lo probaron, las herramientas que ocuparon y las herramientas que poseen los estudiantes. Entonces seguimos. Luego lo que hacíamos era marcar la diagonal de estos cuadrados, ¿sí? Y las diagonales correspondientes, o sea, van a ser paralelas entre ellas. ¿Dónde estoy? Déjenme ubicarme aquí. Entonces unimos el punto K y el I, y, o sea, y los vértices H y L que generan las diagonales del cuadrado de arriba y el cuadrado de abajo. Como ya sabemos, son paralelas. De nuevo podemos comprobar mediante el botón de relación o bien mediante el botón de ángulos. Aquí podemos hacer también un montón de ejercicios con respecto a ángulos correspondientes,
ángulos alternos internos, etc. Y hacer pruebas visuales utilizando todas las herramientas de medición que tiene GeoGebra. Entonces, también podemos darnos cuenta que este triangulito que está acá, voy a marcarlo, con respecto al cuadrado de arriba, nosotros ya sabemos que es correspondiente al triángulo GKI. Y lo podemos realizar una prueba visual mediante este deslizador, trasladándolo nuevamente mediante este vector, ¿sí? Entonces aquí nos podemos dar cuenta cómo mediante el vector se traslada la figura. Por lo tanto, podemos decir que, si bien también son figuras semejantes, es más fuerte que eso, son figuras que son congruentes. Ya. Después tenemos, por ejemplo, este triángulo que está acá. Podemos hablar... ¿Sí? No todo. Un poco. ¿Alguna duda? Seguimos entonces, si no hay dudas. Entonces, este triángulo verdecito, que lo podemos definir como KLI, podemos comprobar que también es congruente este de acá. Bueno, uno ya lo sabe porque estamos dentro de un cuadrado y todo, pero podemos aplicar toda la herramienta de GeoGebra para hacer pruebas visuales al respecto. Y podemos aplicar elementos tales como la simetría. Entonces, veamos. ¿Dónde está? Aquí, transformación. Podemos hacer una simetría axial utilizando el triángulo y su segmento, su hipotenusa, ¿cierto? Y podemos comprobar que son congruentes. Bueno, como este es un cuadrado, estos triángulos son congruentes, ya sabemos que son isósceles, porque la medida de este lado es igual a la de este lado, además que son rectángulos, porque este era un cuadrado, y además estos son congruentes, por lo tanto esta diagonal corresponde a la hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces, fíjense que hay un montón de herramientas que podemos ocupar y deducir a partir de esta figura. Tenemos más incluso. Yo no vengo a vender, vengo a regalar. Entonces tenemos muchas más, que voy a estar, aquí tengo algunas marcadas. Entonces después cuando hacíamos los pliegues de marcando estas diagonales, el objeto que generábamos, que es este de que está aquí, ¿cierto? Al hacer los dobleces, es un paralelogramo de 4 lados, pero sus lados que no son opuestos no tienen la misma medida. Entonces, esto lo sabemos porque este era un cuadrado y la diagonal mide a raíz de 2 cuando a es la longitud del lado. Por lo tanto, no tienen la misma medida y corresponde a ser un romboide. ¿Dónde estoy? Entonces, aquí ya lo pasé. Oye, la corriente de aire me ha abierto mucho la puerta. Ahí sí. Ya. Me asusta. Aquí estoy, en el romboide. Entonces, luego, lo que hacíamos para diferenciar las aletas de los bolsillos era marcar el punto de intersección entre la diagonal y el pliegue, el primer pliegue que era el pliegue central. ¿Sí? Entonces, marcamos el M y el N. Aquí no tiene nombre, se lo vamos a poner al tiro. Se llama N. Entonces, al marcar estos elementos, generamos los segmentos KN y ML. A la vez, ¿no es cierto?, cuando distinguíamos las solapas y los bolsillos, podemos darnos cuenta que se forman estos triangulitos pequeños, en particular que quise destacar el KNO, que es uno de los bolsillos del módulo, y podemos dar cuenta que si consideramos el centro al que llamé O como punto de rotación, si ocupamos el deslizador alfa, va a ir rotando mi triángulo KNO según el ángulo que va apareciendo. Entonces, si se fijan, hacemos una rotación de 90 grados, podemos verificar visualmente que el triángulo KNO es congruente al triángulo ONL. Lo mismo si hacemos una rotación en 180 grados, aquí hay que tener harto pulso, y luego en 270 grados, ¿verdad?
Ahí está. Por lo tanto, estos 4 triángulos que se marcan en la cara principal del módulo son todos congruentes entre sí. Luego también podemos establecer que respecto a este cuadrilátero KNLM, el área corresponde a ser 1/4 del área del cuadrilátero. O sea, el área del triángulo corresponde a ser 1/4 del área del triangulátero. Con respecto a, por ejemplo, el triángulo correspondiente a la solapa, para tratar de utilizar todas las herramientas geométricas que tenemos, podemos ver que este es congruente a el triángulo KLN mediante una motesia de centro O y razón -1. Si se fijan, aquí, todavía no lo tengo seleccionado, perdón. Aquí estás. Ahí está el que se puede. ¿Se fijan? Cuando lo voy moviendo, utilizando esta razón que se va indicando en el deslizador y considerando el centro O, vamos a obtener que cuando llegamos a la razón de la homotesia -1, vamos a verificar que estas dos aletas, que ya sabemos que son las aletas, son congruentes entre sí. Bueno, y así hay un montón de otras relaciones que se pueden establecer de congruencia, de semejanza. Podemos hablar sobre la semejanza de estos triángulos, del triángulo rosado, del azul y el rojo entre ellos. También, por ejemplo, respecto, bueno, aquí también tengo la homotesia con respecto al triángulo rosado, utilizando la misma, utilizando este deslizador. Se los dejo a ustedes para que la vean después, que experimenten en favor del tiempo. También tenemos, por ejemplo, voy a sacar este azul para que se pueda evidenciar mejor, que si utilizamos el cuadrado rojo, o sea, el triángulo rojo pequeño, considerando como centro el N como punto de rotación, al rotarlo 90 grados, podemos notar que divide el triángulo generado por KHN en 2, ¿sí? Y por lo tanto podemos establecer que este marca la altura, y podemos establecer un montón de otras relaciones de semejanza también. Bueno, y podemos comprobarlo, hacer pruebas visuales para completar todo este triángulo. Por ejemplo, quiero hacer una simetría para completar todo el triángulo y ver cómo funciona. Entonces para eso voy a hacer una recta paralela, que pase por este punto y sea paralela a esta. Entonces aquí me va a marcar esa paralela. Luego puedo apretar la transformación de simetría. Entonces voy a hacer la simetría de este triángulo con este segmento y ahí puedo comprobar eso. Puedo hacer lo mismo con este y con este segmento, entonces puedo decir que el área del triángulo rojo es 1/4 del rosado, o es 1/2 del azul, etc. Puedo establecer relaciones de área, de semejanza, igual que anterior. Entonces, bueno, y en realidad hay mucho más que hacer. Yo aquí les puse algunos ejemplos que abordan la traslación, la rotación y la homotesia. Pueden combinarlos entre ellos. GeoGebra tiene un montón de herramientas que pueden hacerlo. Yo les dejé aquí muchos deslizadores ya hechos para que ustedes simplemente puedan utilizar, pero pueden hacer la construcción de otros deslizadores o bien utilizar directamente los botones que tiene GeoGebra. Yo uso deslizadores porque son mucho más fáciles en una presentación. También puede ser que le den esta herramienta a los estudiantes, que ellos mismos, utilizando los botones de GeoGebra o los deslizadores, puedan hacer una experimentación para analizar las figuras que están analizando. Entonces, continuemos. Esa es lo que respecta a la construcción del módulo. Volvamos a la presentación. ¿Se ve la presentación? Súper. Ya, entonces. Ahora, ¿qué poliedros podemos construir en particular con este módulo? Bueno, la verdad es que es tanto como puedes crear, porque solamente hay que seguir la regla de ensamblaje, que la vamos a ver pronto, y pueden ya hacer figuras que tengan algún tipo de regularidad, o bien simplemente dejar su imaginación y hacer figuras extrañas. Entonces, por ejemplo, algunas figuras que son las más comunes que se pueden crear con este módulo es este, que se crea con 3 módulos 1B, que de ahí le vamos a poner un nombre. Este que está acá, que parece un dado, que se genera con 6 módulos 1B. Este que está acá se genera con 12 módulos 1B, y este que está aquí con 30 módulos 1B.
No les quiero decir nada todavía porque de ahí vamos a ver cuáles son sus nombres. Entonces, ahora vamos a ver cómo se ensamblan. Lo ideal es que todos tengamos al menos 3 módulos construidos. Entonces, voy a dejar de compartir porque quiero ver sus caras para ver cómo están. ¿Todos tienen al menos 3 módulos construidos? Sí. Ya, súper. No, tengo 2, pero hago uno rápido. Ya. Yo tengo 3. Yo apenas Ya, estoy practicando. Aquí están mis 3. Aquí están mis 3. Gracias. Súper. Una Bueno. duda, Dígame. que cuando llegábamos ahí casi al final, ¿Ya? eso se acaba ahí y después se vuelve a doblar. Sí, Pero fíjate que hay esas dos, las que llamamos como aletitas, ¿cierto? Ahí esa genera como una diagonal del cuadrado, ¿cierto? Esa es la diagonal que tienes que marcar hacia afuera. así, Exacto, ese es. perfecto. Gracias. Súper. Ya, entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se ensamblan. Entonces, cuando vean cómo se ensamblan, pueden tener un espacio o bien para ensayar con los 2 módulos que tengan, porque si bien solamente tienen que ver cómo se pegan, porque como estos videos van a estar después en los links, ustedes los pueden seguir viendo de cómo se construyen, cómo se ensamblan, tener quizás más tiempo para poder practicar, porque tampoco es algo tan inmediato. O sea, yo lo construyo más rápido porque estoy del 2016 haciendo esta figurita, por eso es más simple, pero cuesta al principio tomar un poco el ritmo. Bueno, el video va a estar disponible y también el diagrama de la construcción en la presentación. Entonces, ahora les voy a mostrar el video de cómo se ensamblan estos módulos, ¿ya? Entonces, la idea es que, bueno, si tienen al menos 2, ya van a saber de qué forma se encajan entre ellos. Y también van a poder ir moviéndolo para saber dónde iría el tercero y así sucesivamente. No tiene mucha ciencia, ahora la vamos a descubrir. Entonces voy a compartir pantalla para mostrarles el video de construcción. Aquí. Ya. Entonces, estamos en construcción del módulo. No sé si puse. ¿Se escucha? ¿O escuchan ustedes? Creo que no le puse compartir con sonido de pantalla. Así Te que escuchamos. Sí, Te se escuchaba. escucha. Ya se Sí, escucha. sí, se escucha. Gracias. Ya, entonces aquí, porque aquí salgo hablando en el video, así que me van a escuchar la versión mía del video. ¿Cómo se ensamblan los módulos? Ya, aquí va. Vamos a aprender a ensamblar los módulos 1B. Como ya habíamos dicho, estos triángulos de acá, los voy a distinguir de este color. Esos triángulos corresponden a ser las aletas. Y estos triángulos son los bolsillos. Si doblamos las aletas, aquí podemos identificar un cuadrado. Entonces, la única regla de ensamblaje es que los módulos deben ensamblarse de forma perpendicular. Así están en forma paralela, así están en forma perpendicular. Y cada triángulo correspondiente a la aleta va a ir bajo un triángulo de bolsillo, de esta forma. Hay 2 formas de hacer figuras, usando una base triangular y una base de cuadrado. Entonces, tienen que fijarse bien que siempre cuando sobrepongan los módulos que van a ocupar, estén todos en la misma dirección, o sea, sean congruentes, ¿sí? Las aletas estén en la misma dirección. Para hacer la base cuadricular, vamos a ocupar el cuadrado que está determinado por el módulo 1B. Y a esa le vamos a agregar 2 módulos por cada bolsillo. Uno
2. Usando este cuadrado, entonces, va a ser la base de nuestros módulos de este tipo. Por ejemplo, usando esta base cuadricular podemos hacer un cubo. Para eso ocuparemos 6 módulos. Aquí ya tengo 3, 4, 5, 6. Vamos a seguir siguiendo la lógica. En este cuadrado metemos un triángulo por un lado y si se fijan, para cerrar este, como ninguna aleta que puede quedar suelta, vamos a meterlo acá. Vamos a seguir la lógica, la misma lógica para todos los pasos. Tenemos un cubo. Para corroborar que nuestro trabajo está bien, vamos a chequear que en cada cara, si usé 6 módulos de diferente color, entonces en cada cara deberían aparecer 3 colores. El que se repite va a corresponder al módulo de la base. Se fijan, este módulo rojo sostiene el módulo verde y el naranjo. Y así en cada cara van a haber 3 colores. Ahora vamos a aprender a hacer la base triangular. Entonces, sigo la misma lógica en donde tomo 2 módulos, giro uno 90 grados para que esté en forma perpendicular, meto la aleta en el bolsillo, resultándome esto que está acá. Vamos igual que el módulo anterior con base cuadrada. La diferencia es que ahora este lado de acá del triángulo de la aleta lo vamos a unir con este lado de acá del cuadrado del otro módulo de esta forma. Para mantener la estructura de esta figura vamos a usar el tercer módulo. Como en esta parte de acá, en la aleta, no hay bolsillo, y en esta sí, entonces con el tercer módulo ocupamos la aleta para meterla en el bolsillo, y la aleta que estaba sueltecita la vamos a meter en el módulo del tercer módulo que estamos agregando. Entonces aquí me quedó una pirámide con base triangular. Por eso que le llamamos base triangular. Este tipo de base nos es útil para construir poliedros estrellados. Por ejemplo, usando estos mismos 3 módulos, yo ahora voy a construir un bitetraedro o 2 tetraedros pegados por la base, o también puedo llamarlo un hexaedro no regular. Siempre se pierden en ese paso, así que ahora voy a repetir el último paso para la construcción de los D3.
¿Cómo le fue? ¿Se entendió más o menos? Súper. Fantástico, fantástico. Todavía no puedo hacer la última parte, pero después lo ¿saben puedo qué? El Yo de no, 3, yo no pude hacer lo último, tampoco pude hacer la última, Me era muy quedé ahí. rápido. Pero con calma creo que lo podría hacer. Sí, yo también. Sí, el me de acom- 3 es el más difícil en general, porque es el que se necesita más motricidad fina, porque como tiene menos piezas, entonces es más difícil ensamblarlo. Así que si no lo pudieron hacer, igual es normal, porque es el más difícil. El cubo es el más fácil, siempre parto por el cubo en general. Pero no les voy a hacer 12 para que hagamos el octaedro estrellado, sino que este es más sencillo. La pieza clave es que si ustedes lo tienen así, ¿cierto? La base triangular, ¿sí? ¿Cómo queda tú? No me acuerdo. La base triangular, ¿les resultó la base triangular? No. Bueno, si lograron la base triangular, bueno, si no, obviamente les voy a dejar el link para que lo puedan ver y pausar todas las veces que quieran, porque va a estar en YouTube, así que ese va a ser fácil de ver, de fácil acceso. Entonces, la idea es que la La del hipotenusa... base triangular me pareció difícil, me pareció más fácil la del cuadrado, pero no Sí. tenía 6. Sí, exactamente, la del cuadrado es mucho más sencilla para hacer figuras de este tipo, así es mucho más fácil, Ay, con estas cosas se pueden hacer como... Yo la verdad que debo confesar que me distraje haciendo otros, haciendo más figuritas de base. Solo ve. Y me metí en la instrucción de la base triangular. Pero no se preocupen porque lo importante de hoy día era aprender cómo se hacía el módulo y las relaciones geométricas que habían entre ellos, porque esto, como les digo, es cosa de ensayo y podemos ver el video muchas veces, todas las veces que queramos, y lo importante, un tip, por ejemplo, para hacer el D3, es que si se fijan, las aletitas, ¿cierto?, de estos triángulos, la hipotenusa del triángulo correspondiente a la solapa, va a apuntar hacia el módulo en donde va ensamblado. Entonces, por ejemplo, la hipotenusa... Lo que no entendí es cómo se ensambla. ¿Cómo se ensambla? ¿El triangular? El triangular, sí, de base triangular, justamente, porque es distinto al cuadrado, ¿verdad? Sí, es distinto al cuadrado. Voy a repetir una vez más la base triangular, porque es el que es más útil para hacer figuras así. Y como ya tenemos... ¿cuántos triángulos necesitas para ese? Este es con 30 módulos. ¡Hermoso! Entonces, voy a repetir la última parte de la base triangular, y bueno, si siguen teniendo dudas, y pueden repetir un montón de veces el video para tener la chance de pausarlo y ver exactamente el paso que más les... Disculpa, Estefanía, que te interrumpa. ¿Tú Bien. tienes alguna página web o tienes algún lugar donde uno se pueda contactar contigo? Porque realmente es muy lindo lo que haces y unes toda la papiroflexia con todos los contenidos de geometría que uno puede ver y dictaste todos los OA. Entonces, si uno tuviese alguna duda, uno Sí, te por podría supuesto. contactar. Bueno, ustedes ya tienen mi correo donde les envío las cosas, pero también tengo una página web y también, bueno, al final les voy a dar el link donde está toda esta información y también vía mail del mismo correo que yo les envié, voy a poder enviarles como los links de mis redes sociales donde siempre estoy anunciando como las actividades pedagógicas que hay, bueno, de pedagogía y de matemáticas, y también tengo una página web donde tengo como el portafolio de todas estas actividades que he realizado. Ah, perfecto, muchas gracias. Sí, voy a poner el último extracto del video para la triangular, para los que si tienen tiempo o quieren aventurarse a hacer un poco más para hacer el cuadrado, o los que tienen dudas de la base triangular. Ya. Entonces pongamos este. Vamos a repetir. Vamos a aprender a ensamblar los módulos sonoro. Y en esta sí, entonces con la de la aleta, lo vamos a para que esté en forma perpendicular, meto la aleta en el bolsillo, resultándome esto que está acá. Vamos igual que el módulo anterior con base cuadrada. La diferencia es que ahora, este lado de acá del triángulo de la aleta, lo vamos a unir con este lado de acá del cuadrado del otro módulo de esta forma. Para mantener la estructura de esta figura, vamos a usar el tercer módulo. Como en esta parte de acá es la aleta, no hay bolsillo, y en esta sí, entonces con el tercer módulo ocupamos la aleta
para meterla en el bolsillo. Y la aleta que estaba sueltecita la vamos a meter en el módulo del tercer módulo que estamos agregando. Entonces aquí me quedó una pirámide con base triangular. Eso que le llamamos base triangular. Este tipo de base nos es útil para construir poliedros estrellados. Si se fijan, en este caso, aquí está la aletita. Entonces, esta aleta es un triángulo rectángulo y la hipotenusa de este triángulo rectángulo apunta hacia el verde. Por lo tanto, esta aleta va a ir en el bolsillo del verde. Análogamente, después aquí tenemos el otro triángulo de la aleta y esta es su hipotenusa. Por lo tanto, la hipotenusa apunta hacia el celeste. Por lo tanto, la solapa va a ir dentro del bolsillo de la celeste. Y por ende, la aleta del celeste, como su hipotenusa apunta hacia el amarillo, entonces va a ir adentro del bolsillo del amarillo. ¿Sí? Por ejemplo, usando estos mismos tres módulos, yo ahora voy a construir un bitetraedro o dos tetraedros pegados por la base, o también puedo llamarlo un hexaedro no regular. Ya. Estefanía, Dígame. mira, a ver, si me ves, ¿está bien? ¿Dónde? Ah, perfecto. Exactamente. Un 7. Te quedó Gracias. muy perfecto. Está súper. Excelente, gracias. Vamos con la última parte de la actividad. Están súper bonitos. Bueno, al final cuando nos saquemos la foto ahí tienen que todos mostrar su figurita, así que no las desarmen. Estefanía, disculpa que no sea imprudente, que tengo una reunión de coordinación en el colegio a las 6. ¿Cuánto rato nos queda? Yo creo que unos 15 minutos aprox. Ya, sí. Perfecto, para avisar solamente, porque no quiero perderme la última parte. Si no se preocupe, puede desconectarse y después tengo la intención de subir este video a las redes, puedes ver la parte que te falte. Sí, pero igual quiero el link que vas a mandar con el material, igual también lo necesito. Lo voy a mandar al correo también, así que no hay problema. Ya, no se preocupe. Ya, gracias. Entonces, continuamos con la última parte de la presentación. Entonces, ya sabemos cómo se ensamblan. ¿Sí? Ahí está el link del video que vimos recién. Ya, entonces, de los poliedros que construimos, o sea, supongamos que dentro de la actividad alcanzamos a construir el cubo y este con 3 módulos, o quizá incluso el de 12 o el de 30, dependiendo de cuánto queremos que dure la actividad, o si queremos que sea como una tarea para su casa. Ahí tienen que analizarlo según su objetivo de la clase. Pero de estos, por ejemplo, aquí me gusta escribir, entonces, ¿cómo lo hago? Puedo escribir aquí. Esto como información. Tania, cuando mueves el mouse hacia la parte inferior izquierda de la presentación aparecen las opciones para poder escribir con la pluma ahí en el mouse. ¿Aquí? No. Ese me fue para arriba. Anotar. No encuentro anotar. Arriba, sí, aquí donde, está, aquí arriba. No, tampoco. Donde dice, ¿estás compartiendo pantalla? Ajá. Ponte ahí, se va a desplegar un menú. Aquí estoy. Y ahí tiene que decir anotar. Se cambió. Ya, creo que me voy a rendir. Tú
Sí, pues tú estás compartiendo la pantalla, debería Sí, salir sí. anotar. Sí, yo también, ayer lo hice y ahora no sé por qué no está. Ok, vamos a hacerlo como entonces con un check con el mouse, así, con nuestra imaginación, ¿ya? Ya, entonces, el que creamos con 3 módulos, ¿qué figura se formó? Si nos fijamos, este tiene 6 caras, ¿cierto? Y son todas triangulares. Por lo tanto, como tiene 6 caras, corresponde a ser un hexaedro, ¿verdad? Claro. A diferencia del cubo, que también es un hexaedro, este es un hexaedro que sus caras son triangulares. ¿Es de tipo cóncavo o de tipo convexo? Si tomo 2 puntos, ¿el segmento de línea está dentro o fuera del poliedro? 2 puntos cualquiera. Está dentro. ¿Cierto? Entonces de tipo Convexo. perfecto. Convexo, súper. Por lo tanto, no es cóncavo. Entonces este ticket imaginario. ¿Es regular o es irregular? Irregular. Perfecto, es irregular, ¿cierto? Porque sus Regular. caras son triángulos que no son equiláteros. De hecho, ya sabemos que son isósceles, ¿cierto? Entonces, es irregular. Checking. ¿Es de caras regulares? No, porque lo acabamos de decir que estos triángulos no son equiláteros. Pero ¿es de caras uniformes? Sí, ¿cierto? Porque son todas las caras congruentes entre sí. Todos estos triángulos entre ellos son todos congruentes. Y así se llaman los poliedros que tienen todas sus caras entre ellas son congruentes. Por lo tanto, es de caras uniformes. ¿Es un prisma? No lo es. ¿Es un poliedro estrellado? Tampoco lo es, porque si tuviéramos que proyectar pirámides sería como de un plano en este caso. Y eso no es pertinente a los poliedros estrellados. Continuamos con el D6, que es un cubo, ¿cierto? Este también es un hexaedro porque tiene 6 caras, también es de tipo convexo. Este sí es regular, ¿cierto? Porque sus caras son cuadrados, por lo tanto es un polígono regular. Y como este cuadrado es un polígono regular, entonces es un polígono regular. ¿Es de caras regulares? Sí, porque son todos cuadrados. ¿Es de caras uniformes? También, check, check. ¿Es un prisma? Check, también es, porque es como la traslación, ¿cierto?, de un cuadrado. ¿Y es un poliedro estrellado? No, no lo es, porque sus caras no tienen proyectadas pirámides. Perfecto. Aquí este lo hice un poquito más rápido porque ya se entendió la idea con el primero. Este, el que se hace con 12 módulos, también se llama como un octaedro estrellado, porque en cada una de sus caras de un octaedro se le pega una pirámide triangular. Ya, entonces, si era un octaedro estrellado y ahora se le pegó una pirámide, entonces tiene 8 por 3 caras, o sea, 24 caras. Si tiene 24 caras se llama un icosatetraedro. Es de tipo cóncavo, porque podemos unir estas dos puntas y ese segmento de línea va a quedar fuera del poliedro. Es de tipo irregular, no tiene caras regulares, por lo tanto, no es de caras regulares. ¿Es de caras uniformes? Sí, porque todas sus caras están compuestas por estos triángulos isósceles. ¿Es un prisma? No. ¿Es un poliedro estrellado? Sí, porque como les comentaba, se obtiene al proyectar en un octaedro, pegarle en cada cara una pirámide de base triangular, que fue el ejemplo que vimos en los poliedros estrellados. Bueno, ahí pueden, si los estudiantes hacen figuras, yo tengo por aquí una figura que ya está un poco desarmada, si los estudiantes hacen sus propias figuras, entonces pueden hacer el análisis de sus figuras. Una actividad bonus, que puede ser como para finalizar o para introducir otro tipo de tema, o para que sea un desafío para el estudiante, es ¿cuántas caras, vértices y aristas tienen los poliedros que construiste? ¿Existe alguna relación numérica entre vértices, caras, aristas y los poliedros que construiste? Bueno, sabemos, ¿cierto?, que lo que busca esta actividad es acercarnos hacia la característica de Euler, que si bien sabemos que siempre es 2 los poliedros de tipo convexo, increíblemente para estos poliedros estrellados como los que vimos en los ejemplos, también se cumple que es 2, y no siempre es 2 en todos los poliedros cóncavos.
Bueno, observaciones que con base triangular se pueden crear muchos otros poliedros estrellados con 90, con 120, con 270 módulos. De hecho, me acuerdo que cuando lo hice una vez en mi práctica con un estudiante, me acuerdo que hizo uno de 120. Mucho tiempo tenía. Bueno, cuando un estudiante tiene más tiempo. Con base cuadrada puedes construir diversos paralelepípedos y prismas, y del tamaño del poliedro va a depender el tamaño de los módulos y por lo tanto de la figura. Entonces, por ejemplo, yo les quiero mostrar algunos de los que he construido. Entonces, bueno, este ya se lo mostré, que tiene 30, ¿sí? Pero fíjense, este que está acá, ¿me lo alcanza? Este es gigante y está hecho con 12. Entonces, este tiene menos piezas que este. Sin embargo, como el tamaño del módulo de este es mucho más grande, entonces la figura va a ser más grande. De hecho, este tiene la misma cantidad de piezas que este que está acá. Por lo tanto, del tamaño del poliedro va a depender del tamaño del cuadrado inicial. Bueno, y lo último en la presentación correspondía al enlace, pero que se los voy a enviar. Bueno, se los voy a mostrar aquí por si acaso para que quede registrado en el video. Entonces, con esa actividad vamos a dar finalización al taller. Espero les haya gustado. Aquí está la información de mi página web, donde tengo el portafolio con algunas de las actividades. La verdad no me ha hecho mucho el tiempo de actualizarla, pero por lo menos está actualizada hasta como marzo. Aquí hay un link del canal de YouTube donde hice un video parecido, pero más dirigido a estudiantes. Ese es mi correo, que ustedes ya lo deben tener. Y bueno, la información del enlace, que está acá, se la voy a enviar también, ahora mismo de hecho por chat, por si acaso. Pero también se las voy a enviar vía correo electrónico. Aquí, pegar, ahí está. Ya, bueno. Quiero dar un espacio, primero, antes de las preguntas, quiero que nos saquemos la foto, porque después se van a empezar a ir y quiero tener un registro del taller, ¿ya? Entonces, para que todos modelemos con lo que pudieron hacer. Ya, vamos Pucha, a no lo sacar. alcanza a terminar. No importa, si pueden mostrar Pucha, el estoy módulo, terminando. lo que tenga. Voy a buscar dónde voy. Lo que haya alcanzado a hacer. Si alcanzó a hacer el módulo, eso ya suma. Entonces vamos a sacar la foto a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Voy a cambiar. Mi cazafantasma literalmente. Con el cazafantasma. No desactivé el audio, lo siento. Disculpa, Estefanía, ¿dónde compartiste? Porque no me llegó el mensaje en el chat que dijiste que ibas a compartir. Ah, ok, creo que lo puse, ay, qué estupidez, lo puse en la sala de espera. Ahí sí, ahí llegó. Ah, sí. Perfecto. Ya, Muchas ahora gracias. quiero dar un espacio para las preguntas o comentarios al respecto. No sé si Yo tengo tienen una alguna idea. pregunta. Dígame. Bueno, es una pregunta muy, muy básica. ¿Cuál es que existe así como un mejor material como para poder hacer estos tipos de módulos? La verdad, yo suelo usar papel lustre en las actividades porque por los colores son mucho más vistosos para los niños. Entonces es una forma de la motivación como visual para ellos. Pero también se puede hacer con papel reciclado como hojas de oficio, hojas de revista, con todo eso. Entonces, al principio cuando uno hace como en general exposiciones para llamar al estudiante a participar, yo utilizo esto, pero después para como ejercitar, como ya cuando hay un taller ya instalado y los estudiantes ya quieren experimentar y todo eso, ocupo hojas oficio, hojas carta, que también ayudan a reciclar tantas guías y pruebas de años anteriores que uno después echa a la basura y todo, es como parte de. Podemos hacer un taller de origami y de reciclaje al mismo tiempo. Claro, muy gruesa el material no sirve mucho, ¿cierto? Mira, esta grande, esta que le mostré al final,
Esta está hecha de cartulina, pero porque es súper gigante y cuando Ya. la hice me destruí los dedos. Entonces, no es una buena idea hacerlo con cartulina. Creo que la densidad es muy gruesa. Lo ideal es como la densidad de papel lustre. Y, por ejemplo, para hacer este, que yo creo que el tamaño ideal es del papel lustre de tamaño grande. Porque ya ven ustedes que cuando son chiquititos quedan de este porte, pero aún así funciona. Pero El de como que 16 por queda mucho. 16. El de Yo ocupé el de 16 por 16, el papel lustre especial para origami. Sí, también hay papeles lustre que tienen diseño y todo. Esa es otra recomendación. Hay unos papeles que son como, dice, de origami, y tienen un montón de diseños y como teselados y todo. Eso no los recomiendo tanto porque cuando uno los visualiza se pierden los pliegues. Entonces, para Sí. identificar los segmentos es un poco más difícil. Por eso sugiero como o papeles blancos que estén rayados como de git, cosas así, o papel lustre, liso. Sí, Ya, se pierde. la pregunta iba porque hace unos cuantos años yo en la universidad con unos estudiantes de un colegio preparamos una presentación con papiroflexia, cuerpos geométricos así, y con un grupo de estudiantes preparamos un tetraedro intersectado. Una figura con papiroflexia muy, pero muy compleja, y la tuvimos que armar con como 2 o 3 veces. Cada vez íbamos cambiando el material porque los módulos no son iguales a esto. Los módulos costaban mucho juntarlo con un material muy grueso, pero con un material muy delgado también se desarmaban y no se podían juntar. Entonces por eso iba la pregunta. Sí, exacto, sí. Por eso a mí me encanta este módulo, porque una de las cosas que les dije que es bastante robusto para ensamblar. Entonces, una vez que se ensambla, yo le digo que son legos de papel. O sea, si siempre entusiasmo a los niños, vengan a jugar aquí con legos de papel, porque se desarman, y pueden arrugarlo un poco, no se destruyen. Porque, por ejemplo, este tipo de módulos es mucho más frágil, hay que tener mucho más cuidado porque uno lo mueve un poco y ya se desarma, hay que tener un poco más de motricidad fina. Por eso el módulo Sonobe es una súper buena herramienta para niños más pequeños. Quizá niños más grandes se pueden empezar a trabajar con otro tipo de módulos que ya tengan como la motricidad fina y todo. Yo tengo otra duda. Dígame. Cuando partimos viendo la introducción, habían unos que eran estrellados y entendí que de la base de un poliedro se conectaban estas estrellas. ¿Eso lo vamos a aprender alguna vez? ¿Vamos a tener esa oportunidad? ¡Ay, esperemos! Mira, de hecho aquí tengo un ejemplo, porque mira, yo siempre doy este ejemplo. Este es uno de 30, sí, tiene 30 módulos, pero con otro tipo de módulos, y este, si no me equivoco, es un icosaedro. Este es un icosaedro, y también está hecho con 30 módulos, pero de otro tipo, entonces sus caras son planas. Entonces, si yo tomo este icosaedro, y pego una pirámide en cada una de sus caras, porque si se fijan son triangulares, entonces lo que obtengo es este que está acá. ¿Ven? Si se fijan, esta es una cara, ¿cierto? Que es un triángulo, y ahí pegué una pirámide de base triangular. Ahí se ve, sí. Exacto, ahí podemos ver la comparación. Bueno, yo tenía este en versión más pequeña, pero con la pandemia todo está en alguna caja en la universidad ahí guardando polvo, se hizo una versión con los papeles más grandes. Pero se puede hacer la comparación con las dos versiones con un papelito un poco más pequeño para decir, mira, este es cuando tienen las caras como normales, comillas, y aquí es cuando le proyecto pirámides, y hacemos la comparación entre el estrellado y el normal. Sí. Perfecto. Estefanía. Diga. No, yo solamente quería felicitarte por el taller, súper lindo todo lo que haces, felicitarte por tu trabajo, aparte que es bonito los poliedros, pero también haces todo el análisis con ángulos entre paralelas y transformaciones isométricas y todo, así que muchas gracias por el material, nos va a servir mucho para trabajarlo con los niños y... Justo se pegó. Pero bueno, gracias a ustedes también, les quería dar muchas gracias a ustedes por participar y todo, porque, bueno, hubo un cambio porque como Explora gestionó el anterior, se priorizó, como hubieron muchas postulaciones, se priorizó gente de Santiago, ese fue como su criterio para poder seleccionar. Entonces la idea era como entregar este granito de arena, porque este granito de arena para que apoyar a los profesores que están en una situación bastante difícil con estas clases virtuales, entonces
como mi regalo hacia mis colegas. Ojalá les pueda ser útil y claramente ante cualquier duda ustedes pueden escribirme, pueden preguntarme. Yo siempre estoy haciendo Muchas este gracias. tipo de actividades. Por lo menos 2 veces al año participo en actividades de difusión. Hago cosas de papiroflexia, con tangrama, siempre en relación a la geometría, porque mi área de estudio es la geometría algebraica, entonces trato de siempre hacer cosas relacionadas a la geometría. Bueno, Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Sí, sí, gracias. Hasta los de México muchas gracias a alcanzamos. todos ustedes que participaran de todas partes, eso me tiene muy contenta. Gente, Desde incluso de México, otros países. padrísimo. Gracias. Sí, Chao, gracias. un abrazo a todos. Me Un abrazo despido a todos. entonces. Cuídense del COVID. Chao, que estés Cuídense bien, mucho. gracias. Chao, cuídense mucho. Cualquier cosa, Chao, no duden en chao. escribirme. Gracias. Adiós. Gracias. Chao, gracias. Chao.